Saludar, ya. Con el debido respeto entonemos nuestro glorioso himno nacional. Despidamos a nuestro lábaro patrio. Saludar. Ya.
firmes. Ya, permanecemos de pie y de igual forma continuando con honores y marcha, obviamente que se deben hacer a rendir honores al símbolo proletario. Agradecemos la participación del 104 Batallón de Infantería y de igual forma
a la Primera Brigada de Infantería Independiente por su participación en esta Convención Nacional Ordinaria de la CROM. El aplauso de todos nosotros al 104 Batallón y a la Primera Brigada de Infantería Independiente. A continuación, y continuando con el orden del día, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del maestro Alejandro Contreras Durán, secretario del Exterior del Comité Central de la CROM. Estimado maestro Rodolfo Gerardo González Guzmán, secretario general del Comité Central y presidente de la mesa directiva de esta 74ª Convención Nacional Ordinaria de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Respetable maestro Marat Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Respetables líderes sindicales de las diversas organizaciones obreras que hoy nos honran con su presencia. Distinguidos representantes empresariales que se dan cita en este importante evento sindicalista. Compañeras y compañeros integrantes del Comité Central, muy distinguidos y respetables convencionistas de las diversas partes de la República que acuden a este momento histórico de la CROM. Saludo con respeto la presencia del señor secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, así como la de todos los invitados especiales y asistentes a la 74ª Convención Nacional Ordinaria de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Sean todas y todos bienvenidos. Nos reúne hoy un momento particularmente significativo para el mundo del trabajo en México. Vivimos una etapa de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y sociales que están redefiniendo las relaciones laborales, la organización sindical y los retos productivos de nuestro país. Por ello, esta convención no solamente es un encuentro gremial, es también un espacio de reflexión nacional sobre el presente y el futuro del trabajo en México. La CROM forma parte de la historia misma del movimiento obrero mexicano. Desde su fundación, en 1918, nuestra organización surgió en una etapa decisiva para la construcción institucional del país posterior a la Revolución Mexicana, contribuyendo a la construcción y al reconocimiento de los derechos sociales y laborales que hoy constituyen pilares fundamentales de nuestra vida democrática. Hablar de la CROM es hablar de jornadas históricas en favor del salario digno, de la seguridad social, de la contratación colectiva y de la dignificación del trabajo humano. Pero también es hablar de estabilidad, porque pocas veces se reconoce suficientemente que el sindicalismo responsable ha sido, a lo largo de las décadas, un factor de equilibrio social, de gobernabilidad y de paz social en México. Y precisamente ahí reside uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: entender que la defensa legítima de los derechos de los trabajadores y la viabilidad de las empresas no son de ninguna manera objetivos opuestos. Por el contrario, son condiciones mutuamente necesarias. No puede haber empleos dignos sin empresas fuertes y productivas.
pero tampoco puede haber empresas verdaderamente sostenibles cuando el bienestar de los y las trabajadoras queda relegado. El desarrollo económico solamente adquiere legitimidad cuando genera prosperidad compartida. Por ello, una vez más, nos manifestamos abierta y tajantemente en contra de los límites establecidos al reparto de las utilidades a las que tienen derecho los trabajadores en México. La justicia social y el equilibrio entre los factores de la producción no se construyen con el pago de 3 meses de salario. Sí al pago del 10% de las utilidades generadas por la empresa, no al tope de 3 meses de salario. México enfrenta hoy retos complejos. La transformación tecnológica, la automatización y el uso de la inteligencia artificial están modificando aceleradamente los procesos productivos. La informalidad continúa afectando a millones de trabajadores. Persisten desafíos en materia de capacitación, productividad y acceso equitativo a oportunidades laborales. Sin embargo, el mundo observa a México con interés estratégico. Nuestra ubicación geográfica, nuestra capacidad industrial y, sobre todo, la calidad del trabajador mexicano representan fortalezas extraordinarias. Pero debemos decirlo con claridad. Para aprovechar plenamente estas fortalezas, México necesita instituciones sólidas, certeza jurídica, infraestructura, capacitación y relaciones laborales basadas en el diálogo y la confianza. La estabilidad laboral debe seguir siendo una ventaja competitiva del país. Y esa estabilidad laboral debe seguir siendo, además, y se puede construir únicamente a partir del respeto. Respeto a la ley, respeto a los derechos de los trabajadores, respeto a la inversión productiva y respeto al diálogo social y la colaboración entre los factores de la producción. Por ello, reconocemos la importancia histórica del momento que vive la política laboral nacional. La implementación del nuevo modelo de justicia laboral y los procesos de democracia sindical representan transformaciones profundas que exigen responsabilidad, madurez institucional y visión de largo plazo por parte de todos los actores involucrados. Los sindicatos tenemos también la obligación, el deber de evolucionar. La representación sindical moderna exige legitimidad, transparencia, cercanía con los trabajadores y una preparación técnica cada vez mayor frente a las nuevas dinámicas económicas globales. Hoy más que nunca, el liderazgo sindical debe construirse con resultados, con capacidad de negociación y con responsabilidad social. Por ello, reconocemos el liderazgo ejemplar e incansable del maestro Rodolfo González Guzmán, quien a través de una fructífera y experimentada trayectoria nos da muestras palpables de su compromiso con la clase trabajadora del país. Muchas gracias, maestro, por tu guía y permanente esfuerzo en favor del movimiento obrero organizado. La defensa de los derechos laborales no debe sustentarse en la confrontación permanente, sino en la capacidad de construir acuerdos duraderos
que fortalezcan tanto al trabajador como a la planta productiva nacional. Porque cuando una empresa crece, genera empleo. Y cuando el empleo es digno, se fortalece la estabilidad social. En este contexto, señor secretario, valoramos la disposición institucional al diálogo y a la construcción de consensos en un entorno nacional e internacional particularmente complejo. México requiere coordinación entre gobierno, trabajadores y sector productivo. Requiere menos polarización y más acuerdos, menos desconfianza y más cooperación. La historia demuestra que las naciones que avanzan son aquellas capaces de construir instituciones sólidas, instituciones fuertes, equilibradas y confiables. La paz laboral no es un accidente. La paz laboral es una construcción colectiva. Y en esa construcción, el sindicalismo mexicano tiene todavía una enorme responsabilidad histórica, responsabilidad que empieza a hacer algunos avances que en términos de reformas legales a nuestra legislación laboral se han presentado en los últimos años. Entre las más significativas, la mejora sustantiva a las vacaciones de los trabajadores, la regulación de la subcontratación y la reducción gradual de la jornada laboral para llegar en el año 2030 a 40 horas a la semana. Compañeras y compañeros convencionistas, esta magna convención nacional debe servir para renovar nuestro compromiso con los trabajadores de México, pero también con el futuro del país. Que sea un espacio para fortalecer nuestra unidad, modernizar nuestra visión sindical y reafirmar que la justicia laboral y el crecimiento económico deben caminar juntos. Que nunca perdamos de vista que detrás de cada indicador económico hay familias, hay esfuerzo cotidiano y hay millones de mexicanos y mexicanas que todos los días sostienen con su trabajo el presente y el futuro de nuestra nación. A nombre de quienes hacemos posible esta Convención Nacional de la CROM, reiteramos nuestra bienvenida y nuestro reconocimiento a todas y a todos los asistentes. Y de manera especial, agradecemos la presencia del señor Secretario del Trabajo y Previsión Social, confiando en que este encuentro contribuya al fortalecimiento del diálogo social y de las instituciones laborales de México. Salud y revolución social en las filas de la CROM. Muchas gracias. A continuación, escuchemos con atención el mensaje y la declaratoria inaugural a cargo del Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, maestro Farad Baruch Bolaños López. Muy buenos días a todas y todos, compañeras, compañeros. Me da muchísimo gusto acompañarles en esta 74ª Convención Nacional Ordinaria de la Confederación Regional Obrera Mexicana, en el marco de su conmemoración de sus 108 años de historia, de lucha y de compromiso con las y los trabajadores de México. Y es por eso que saludo con mucho respeto a quienes integran el Presidium, la mesa de honor, con quien me ha también correspondido sentarme y seguramente más adelante compartir también los alimentos, a Rodolfo González Guzmán, su secretario general de esta Confederación Regional Obrera Mexicana, Alejandro Contreras Durán,
secretario del Exterior del Comité Central, muchísimas gracias también por sus palabras. Compañeras y compañeros, liderazgos del mundo sindical, me da muchísimo gusto de igual forma también saludarles, representantes del sector empresarial de igual forma, a todos los compañeros que conforman esta importante confederación, muchísimas gracias también por recibirnos en este día. Celebrar los 108 años de la CROM es reconocer el papel fundamental que las organizaciones obreras han desempeñado en la historia de nuestro país para la construcción de los derechos laborales. La historia del movimiento obrero mexicano no puede entenderse sin la participación de centrales como la CROM, que durante décadas han acompañado las luchas por mejores condiciones de trabajo, por salarios dignos, por seguridad social y por justicia laboral. Hoy México vive una etapa distinta de lo que sucedió durante varias décadas que antecedieron este proceso en materia laboral. Es una etapa de transformación profunda, impulsada desde el gobierno por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien además me pidió que extendiera un afectuoso saludo a todas y todos ustedes, refrendando su compromiso de seguir avanzando en esta primavera de los derechos laborales. Nuestra presidenta ha planteado dentro de sus propuestas, dentro de sus ejes de gobierno, que debe de avanzar la prosperidad en el país, pero que esa prosperidad debe de ser compartida. Y eso se logra también a través del bienestar de las y los trabajadores que han sido colocados en el centro de la política pública en los últimos años. Los alcances que se han tenido han sido muy relevantes, reconocidos no solamente en México, sino también internacionalmente, en donde hemos demostrado que se puede hacer un desarrollo nacional con el cumplimiento de las aspiraciones de una justicia social. Por ello, se han impulsado cambios históricos para dignificar el trabajo y los derechos laborales. Hoy contamos con un diálogo social muy importante, fortalecido, en donde además ha participado de manera muy activa también la CROM, que ha reflejado así también la oportunidad de hacer incrementos históricos al salario mínimo que han permitido recuperar el poder adquisitivo que se había perdido durante el desarrollo de la política neoliberal en cerca de un 70%, y ahora pasamos de haber tenido un salario mínimo de 88 pesos diarios en el año 2018 a uno de 315, para mantener así el ritmo de recuperación histórica del 154% de su poder adquisitivo, mientras que en el año 2018, como ya lo he referido en otras ocasiones, solo se podían adquirir cerca de 0.7 canastas básicas con ese salario. Es decir, no se podía adquirir en esos momentos ni siquiera una canasta básica. Al momento ya se pueden adquirir 1.9 canastas y, como saben, la meta que ha establecido nuestra presidenta es que lleguemos al objetivo de que este tenga la capacidad de alcanzar para 2.5 canastas básicas. De igual forma, se han dado un paso de manera trascendental con la regulación del trabajo de plataformas digitales, incorporando derechos laborales a cientos de miles de personas trabajadoras que forman parte de las nuevas dinámicas económicas y que hoy cuentan con la protección de la seguridad social. Hemos impulsado reformas para garantizar mayores derechos a sectores históricamente vulnerados, que eran excluidos, como las personas jornaleras agrícolas, quienes hoy cuentan con mayores mecanismos de protección laboral y acceso gracias al nuevo certificado laboral de agroexportación, que permitirá verificar que por cada tonelada de producto vendido al extranjero haya un número determinado de jornaleros con todos los derechos cubiertos. Y recientemente México ha alcanzado, como también ya refirieron, un momento histórico con la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, tratándose así
de corresponder a una demanda histórica que también durante décadas fue esgrimida por la clase trabajadora como un acto de justicia social largamente esperado por todas y por todos, que ahora a través de su gradualidad permitirá mejorar la calidad de vida de millones de personas, fortalecer el equilibrio entre la vida laboral, la familiar y el bienestar personal. Todos estos avances tienen algo en común. Han sido posibles gracias al diálogo, como ya lo comenté, y a la participación activa de las organizaciones sindicales como la CROM. Las centrales obreras continúan siendo fundamental para fortalecer la representación de las y los trabajadores y consolidar un modelo más justo y democrático. Hoy, además, México vive una etapa auténtica de libertad sindical y de negociación colectiva, donde las y los trabajadores tienen las herramientas para decidir de manera libre sobre su representación y participar de manera activa en la vida sindical. Ese nuevo modelo laboral debe de seguir fortaleciéndose con responsabilidad, con diálogo y con compromiso colectivo, porque sindicatos fuertes, democráticos y representativos representan también mejores condiciones laborales y mayor justicia social. Por ello, desde la Secretaría de Trabajo y bajo mi responsabilidad, reconocemos el papel que ha asumido la CROM en este papel y en la importante tarea de la promoción de los derechos de las y los trabajadores en México. Reiteramos nuestra disposición en la Secretaría de Trabajo a seguir avanzando en los acuerdos que nos permitan de manera conjunta generar los beneficios para la clase trabajadora y también para la economía nacional. Sigamos construyendo esos acuerdos, sigamos fortaleciendo el diálogo social, sigamos impulsando la política laboral que coloque siempre al centro la dignidad humana y el bienestar de las familias trabajadoras, porque el fortalecimiento de las y los trabajadores es también el fortalecimiento del país. Muchísimas gracias a todas y todos. Y ahora, si me permiten, compañeras y compañeros, Nos ponemos de pie para que se realice la declaratoria inaugural de esta Convención Nacional de Ordinaria. primero les deseo a todas y todos ustedes que tengan una jornada muy exitosa para poder avanzar en esta Convención Nacional Ordinaria, la 74ª de la CROM, siendo además esta una fecha histórica en la vida sindical del país, al cumplir además 108 años de lucha y de compromiso. Deseo que todos los acuerdos y reflexiones que aquí se desarrollen contribuyan al fortalecimiento de los derechos laborales. Me honra en ese sentido decir que siendo las 10:01, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de esta 74ª Convención Nacional Ordinaria de la Conferencia Regional Obrera de México. Muchísimas gracias a todas y todos, compañeros. Reciba nuevamente la solidaridad de la Secretaría de Trabajo. Avancemos de manera conjunta en beneficio de las y los trabajadores. Enhorabuena a todas y todos. El aplauso. A continuación, escuchemos a un líder, a una persona que ha sido sensible por las causas laborales y justas, un secretario que ha valorado el trabajo de cada uno de ustedes y ha estado presente en cada rincón del territorio nacional. Escuchemos con atención el mensaje que nos dirige nuestro secretario general de la CROM, maestro Rodolfo González Guzmán. Muchas gracias. Expreso mis primeras palabras esta mañana para sumarme a la bienvenida de todas y de todos los delegados asistentes a esta 74ª Convención Nacional Ordinaria de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Saludo con afecto al maestro Marat Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, así como a los funcionarios que le acompañan y nos distinguen con su presencia. Saludo con afecto al doctor Jorge Gaviño Ambriz, gran amigo y además secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Saludo fraternalmente
a todas y todos los secretarios generales de las diferentes centrales de los sindicatos nacionales de trabajadores que nos acompañan. Saludo a mis compañeras y compañeros del Comité Central. Asimismo, saludo fraternalmente a los integrantes de la respetable logia simbólica Ricardo Flores Magón 1-33, número 260, encabezados por su venerable maestro Edgar Luis Castillo Ramírez. Saludo con afecto a los representantes de las diferentes cámaras patronales y de la Coparmex que nos distinguen con su presencia. Expreso mi agradecimiento a todos nuestros distinguidos invitados especiales a asistir a esta conmemoración. Agradecemos también la asistencia de los medios de comunicación, señoras y señores. Hoy, la Confederación Regional Obrera Mexicana cumple 108 años de lucha fecunda y se declara, como siempre, como una central liberal, nacionalista y progresista. Pero también, cómo no recordar de igual forma el surgimiento de ella, de ese embrión donde se formó después de la fundación de la Casa del Obrero Mundial, de su participación directa en el proceso revolucionario de 1910 y su firma del Pacto de la Casa del Obrero Mundial y el gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza el 17 de febrero de 1915, donde se llevó a cabo el compromiso de que la clase trabajadora participaría en el movimiento armado y surgieron los batallones rojos en la región de Orizaba, Veracruz, con el firme compromiso del gobierno federal que una vez concluido el proceso revolucionario se crearían leyes e instituciones que mejoraran las condiciones de la clase trabajadora y de sus familias, de tal manera que la Casa del Obrero Mundial con un brazo luchaba y con otro brazo construía. Después de 3 congresos obreros nacionales, uno en el puerto de Veracruz, otro en el puerto de Tampico y finalmente en Saltillo, Coahuila, del 1 al 12 de mayo de 1918, surge majestuosamente la Confederación Regional Obrera Mexicana, siendo el crisol donde se amalgamaron todas las corrientes ideológicas imperantes en esa época. Digamos que estaban reunidos los anarquistas, los sindicalistas, los nacionalistas, los internacionalistas, pero sin lugar a duda fue el pensamiento simple de la clase trabajadora de estar unida para alcanzar mejores logros en su lucha y no caminar divididos. Ese fue el gran impulso del sindicalismo a inicios del siglo XX. Hoy somos la voz de quienes mueven la palanca del progreso desde el tendido de las líneas telefónicas, cargando y descargando buques en los puertos. También se encuentran los trabajadores, somos la voz de aquellos trabajadores textileros o los que están detrás de las áreas de servicio o los que están detrás del transporte que le dan movilidad al transporte a nivel nacional o en la Ciudad de México. Y también estamos detrás de los trabajadores, de aquellos que provienen del campo, los trabajadores agrícolas que por generaciones han tenido como herencia las manos callosas de quienes han trabajado en el surco y en la siembra. Otros más también que son la palanca del progreso. El sindicalismo hoy enfrenta mayores desafíos y retos. Los paradigmas actuales de nuestro entorno son totalmente diferentes a los de aquella época. Hoy, la globalización o la mundialización han generado fenómenos económicos, sociales, políticos, educativos, culturales, industriales y los cambios tecnológicos entre ellos. Indudablemente, los conflictos bélicos de otros países también afectan nuestras economías y a nuestro entorno. Lo anterior reclama de una sociedad su unidad como elemento indispensable e impostergable para que pueda mantenerse firme un país, un gobierno
las instituciones y su población. Por ello, la CROM no deja de reconocer los avances que se han logrado en los últimos años en la casi extinción de la subcontratación, el aumento como nunca a los salarios mínimos, a las vacaciones dignas, la ley Silla y la culminación del anhelo de la lucha de clases y de la clase trabajadora de cerca de 100 años por conquistar y obtener la reducción de la jornada de las 48 a las 40 horas semanales. Ese anhelo lo realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de este año. Esta reducción será gradual del 27 al año 2030. Pero aún el movimiento obrero expresa que hay cuentas pendientes, como revisar el impuesto sobre productos del trabajo, que afecta al salario de la clase trabajadora, el pago de tiempo extra, su aguinaldo, y que sería importante que las prestaciones sociales regresen a tasa cero. Asimismo, revisar el pago de las pensiones, porque consideramos que se otorgan de una manera injusta, es decir, retienen salarios mínimos y nos pagan con UMAS. Es cierto que este año la presidenta doctora Claudia Sheinbaum tuvo una reunión con las organizaciones sindicales durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo. Y ahí nosotros como organizaciones, como movimiento obrero organizado, le pedimos que hiciéramos una agenda conjunta de trabajo con el secretario del Trabajo, el maestro Marat, y también incluir a los empleadores, a las cámaras patronales, para efecto de que conjuntamente y de manera tripartita, gobierno, trabajadores y empleadores, podamos hacer una agenda conjunta que nos permita fortalecer el sistema productivo del país. Por último, un renglón sumamente importante, entre muchos otros, como la seguridad, la salud, las inversiones, es la educación. Es necesario elevar el conocimiento en los programas educativos, principalmente en las ciencias como matemáticas y física, sin descartar las ciencias sociales y las ciencias humanas, donde se vuelve a resaltar los valores, el amor al respeto a la bandera y el amor a México. Tenemos que prepararnos para el futuro del trabajo en aspectos como la robótica, la digitalización, la inteligencia artificial y la nanotecnología. Necesitamos un gobierno fuerte que impulse la unidad nacional y que regenere el tejido social de la identidad nacional. Solo unidos seremos fuertes para rechazar cualquier acechanza extranjera. Para concluir, es importante recomponer el tejido social y crear una verdadera unidad nacional, anteponiendo cualquier interés, sentimiento o resentimiento de enfrentamiento entre mexicanos. No tenemos ningún derecho de hipotecar el futuro de las próximas generaciones, y solo con la unidad nacional podremos impulsar lo que manifestó el generalísimo José María Morelos y Pavón en sus 23 puntos o sentimientos de la nación, en el punto 12 especialmente con respecto a las leyes que surgen del Congreso. Y cito literalmente, que como toda buena ley es superior a todo hombre, las que emanen del Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Fin de la cita. ¡Viva la CROM! ¡Viva! ¡Viva la clase trabajadora organizada de México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! Muchas gracias.